Listo, muy bien. Bueno, mis amados, la semana pasada quedamos lo que estábamos viendo por medio de Mateo, el capítulo 6 del verso 1 al 4, era que a veces se hacían oraciones y como que a veces era más lo que se quería mostrar. Quedamos como en esa parte cuando leímos Mateos el capítulo 6. Retomemos ahí porque ahí fue donde creo que quedamos verdaderamente. Vamos a ver aquí Mateo un momentico. Mateo capítulo 6. Para retomar y como hacer un recorderis, cuídense de practicar su justicia delante de la gente con el fin de que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Así que cuando hagan obras de misericordia, no toquen trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. En verdad les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Ahí quedamos. Entonces hablábamos al respecto, amados, que este tipo de oraciones carecen por completo de conciencia, de razón. Entonces, todas están en oposición. Esta forma de orar obviamente estaría en oposición al Padre Eterno. Para que Adonai, nuestro Elohim, nos escuche, su pueblo debe tomar el concepto de la oración desde su humillación, desde que siempre necesitamos a ese ser supremo, a ese nuestro creador, y que siempre estamos por debajo en esa postura, como lo veíamos en la oración del publicano. Parece ser que esta parábola que quiso dejar Yeshua era como darnos ese ejemplo de cómo verdaderamente siempre debíamos presentarnos ante el Padre Eterno. ¿Cuál debía ser esa posición? No hablo posición física, sino esa posición espiritual, esa posición de espíritu. ¿Cómo nos veríamos delante del Padre? El publicano estaba yendo delante del Padre, pero para el publicano parecía que tenía ahí delante de él físicamente a Elohim. Entonces él se sentía en humillación, él se sentía muy poco para poderse levantar y decir, vea, es que yo hago esto, yo hago lo otro, como lo había hecho el fariseo en ese momento. Así que debemos conocer siempre, amados, nuestro propio lugar como seres creados, tener una actitud de piedad ante Elohim, orarle a Elohim con la precondición siempre de la obediencia, porque esto va muy de la mano. Que nos ganamos con orarle y hacer plegarias muy bonitas, y ahora les hablaré algo al respecto de esto. Y la obediencia a veces como que variando entre uno y el otro. No debemos tratar de reclamarle nuestros propios deseos. Esto lo decíamos la semana pasada. A veces como que queremos es que Elohim esté cumpliendo siempre nuestros propios deseos. Ay, no es que Elohim, yo deseo tal cosa. Ay, es que Elohim, ayúdame en esto. Ay, es que Elohim, por favor aquí, por favor allá. No, ¿cuál es la postura verdadera que tiene que tener ese orador, ese que hace tefilá delante del Padre, para que el Padre verdaderamente pueda escuchar sus plegarias? Así que no debemos tratar de reclamarle nuestros propios deseos a Elohim o exigirle que actúe de acuerdo a nuestra propia voluntad. Esto se presenta mucho cuando hay calamidades, cuando ese ser querido, cuando tu hijo está enfermo. Se trata de imponer esa voluntad. A veces parece que las emociones dan un revuelco. Ay, Señor, y como que quieres que hagas esto. Y posiblemente en alguno de esos momentos pasamos por atrevidos, pasamos por como ese orden que debemos tener de esa postura. Entonces solo debemos pedir a que Adonai haga las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Es lo que siempre debe estar en nuestras oraciones. Y solo de esa manera escuchará Elohim nuestras oraciones y nos iluminará y nos guiará. Amén.
Vamos a tomar ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo, amados, pero vamos a ir a los últimos versos. Vamos al verso 31. ¿Alguno de los hermanos que me ayude con la lectura, por favor? Mateo 6. Mateo 6:31 dice. Del 31 al 34, para que lo leamos despacio. Bueno, dice, así que no estén ansiosos preguntando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O cómo nos vestiremos? Porque todas estas cosas buscan los gentiles y las ponen en sus corazones. Pero su Padre que está en los cielos sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Ciertamente busquen primero el Malhut Elohim, el reino de Elohim, y su justicia, y serán añadidas a ustedes todas estas cosas. Por lo tanto, ustedes no estén preocupados por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. El día de hoy ya tiene su propia aflicción. Es su tiempo. Amén. Amén, amén. Parece ser que aquí nuestro Adón Yeshua da unas pautas muy claras y hace parte a lo que estamos hablando, amados. ¿De qué parte hace de lo que estamos hablando? Que a veces en las oraciones estamos inquietados es por nuestras propias necesidades. A veces nos inquieta más, uy, Señor, y la comida, uy, Señor, el arrendo, uy, Señor, esta situación, ay, Señor, tal postura, tal. No, estamos afanados y mire lo que dice la palabra como lo acabamos de leer. Estas son las aflicciones de quienes. De los gentiles. De los gentiles. O sea, los gentiles son los que viven haciendo sus plegarias conforme a sus deseos y sus necesidades. Pero nosotros debemos ser, como hijos de Elohim, pueblo entendido. Entonces, mira lo que dice. Primeramente, ¿qué debemos buscar? ¿Nuestras necesidades o qué debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. Su reino y su justicia. ¿Y cómo hacemos para buscar su reino y cómo hacemos para buscar su justicia? No dice que primero soluciona tus asuntos con el Padre y luego te ocupas del reino y su justicia. No dice nada de eso. No lo dice de esa manera. Dice, ocúpate primeramente y el resto de tus necesidades, de tus aflicciones, de tus angustias, pues todo será ¿qué? Añadido, porque te ocupaste en buscar lo del reino. ¿Y qué es lo del reino? Dos cosas principales. Amar a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos, que es lo mismo a fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. No te dice, ama a Elohim y luego amate a ti. No, ama a Elohim y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Como tú tienes ese deseo ferviente en tus oraciones de estar clamando por tus necesidades, de estar clamando por tus deseos, por tus gustos, por lo que deseas que Elohim haga en tu vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Torá? Ame a su prójimo como a ti mismo. Entonces, haga esa plegaria, haga esa oración que usted desea hacer por usted, por sus necesidades. Primero hágala por su prójimo. Primero póngase a cuentas con Elohim, primero exáltelo, primero glorifíquelo, porque son los dos principales pautas. Ama a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Así que en tus plegarias, primero lo exaltas a él. Y número dos, luego piensas en ese tu prójimo, en ese tu hermano, en ese pueblo de Israel, en las falencias que puede estar viviendo tu hermano del pueblo de Israel. Y lo demás te tiene que ser añadido según lo que dice aquí las escrituras. Amén. Amén. Esta segunda pauta que hablábamos que la primera pauta que dábamos era conocer nuestro lugar como ser creado en la oración. Esta segunda pauta es orar a Elohim con sinceridad y honestidad. Primera pauta que fue la que ya vimos desde el inicio de la primera clase, conocer nuestro lugar como ser creado en la oración. Ahora esta segunda pauta que estamos dando para la oración es sinceridad y honestidad. Las oraciones nuestras deben estar muy bien sazonadas. ¿Con qué? ¿Con qué? Con sinceridad.
y honestidad. Amén. Así que, amados, este tipo de proceso en el cual tenemos que entrar y conocer, Elohim siempre nos deja las pautas marcadas en sus escrituras. Nuestro Adón Yeshua le dijo una vez a sus discípulos, ahí mismo, Mateo capítulo 6, pero veníamos en una secuencia, vamos a leerlo del 5 al 8, amados. Mateo 6 del 5 al 8. ¿Qué dice? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sigo? Hasta el 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por la palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Amén, amén. Como quien dice, Elohim sabe todas las cosas. No se ponga a darse pantalla, que los demás lo vean, o hacer las cosas para que los demás digan, uy, este sí que ora, este sí que ayuna, este sí que vigila, pero a veces se puede hacer más de pantalla, pero verdaderamente está vano lo que se está haciendo. Por eso este texto dice, no hagan repeticiones vanas o inútiles. Cuando una repetición se hace vana o inútil, vano es vacío. Cuando las palabras que estás pronunciando, cada que tú haces una verajá, una bendición, Barú ata Adonai Eloheinu melech Aulan, Asher kideshanu bemibotav exibanu. Cuando tú haces esa repetición, pero no sale de tu corazón, sino que te volvió algo mecánico, que no la sientes de verdad, no sientes que verdaderamente Elohim es tu rey, es el rey del universo y que verdaderamente te ha santificado por medio de sus mandamientos, por medio de las escrituras. Ahí es donde se te vuelve vano. Cuando tú recitas el Shema y te colocas en posición al oriente, pero te pusiste al oriente, pero no estás buscando esa conexión espiritual allá con ese punto geográfico el cual Elohim estableció, donde conectaría el cielo y la tierra para que sus malaín subieran y bajaran, sino que simplemente te pones en posición, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y ya listo, ya hice mi Shema. Ahí hiciste una vana repetición, una repetición inútil. No, tengo que tener un sentido. Listo, me puse al oriente. ¿Por qué me puse al oriente? Por todo lo que habla las escrituras, principalmente Primera de Reyes, el capítulo 8. Ahí puedes ver la plegaria de Salomón y cómo se dejó establecido que cuando estuviéramos fuera de la santa ciudad, y dice, y si alguno estando lejos ora y levanta sus manos hacia esta ciudad, tú le oirás, tú responderás. Entonces hay bendiciones. Entonces yo tengo que estar concentrado en por qué me hago al oriente, por qué levanto mis manos, por qué recito el Shema, y cada una de las palabras del Shema yo tengo que sentirlas. Si no, se me hacen vanas repeticiones, como lo estamos leyendo aquí en las escrituras. Dice, no oren como son los hipócritas que les gusta orar de pie en las sinagogas para que la gente los vea. A veces, ¿qué tipo de oración que tenemos que hacer en público entre hermanos? ¿Qué tipo de oración estoy haciendo? ¿Con qué palabras me estoy refiriendo en esa oración? Según lo escrito aquí en este texto, podemos ver que cuando los fariseos oraban a menudo, les gustaba elegir un lugar lleno de gente. Les gustaba situarse en las sinagogas o en las intersecciones para orar. Y allí con frecuencia recitaban las escrituras y decían, escúcheme esto, largas oraciones para lucirse. Todo aquello era para que los demás los vieran, para que la gente los considerara los más devotos, los más piadosos, y ganarse así las loas de las demás que los admiraran. Recuerden que hemos dicho que en las escrituras
Todo es cíclico y todo lo que ha sido vuelve a ser. Ay, eso era que solo los fariseos de aquel entonces, algunos, no todos, porque no podemos generalizar, amados. Ay, eso fue solo ellos. Algunos de los fariseos que les dio por lucirse en las oraciones. No, amados, recuerde que todo lo que está en las escrituras está para prevenirnos y que no nos pase lo mismo, porque posiblemente algunos entran en este error. Algunos les gusta orar muy bonito en público. Algunos les gusta convocar audiencia para orar, para hacer tefiló. Pero ¿cómo está su vida? Este es un punto que tienes que apuntar muy bien, porque ahorita ojalá alcancemos hasta llegar hasta allá para hablar de esto, amados. Ay, sí, vamos a orar y vamos a entrar en grupo de oración y vamos a entrar en grupo de intersección. Uy, qué chévere, qué bueno, me tuvieron en cuenta, sí. Pero ¿cómo está tu vida delante del Padre para que puedas interceder por otro? Porque yo no puedo aquí agarrarme a orar y hacer plegarias como lo que les estoy explicando y como lo que les voy a seguir diciendo en cuanto a este temita, porque esto tiene que quedarnos muy claro para que ninguno de los presentes vayamos a tener ese error. Ay, no, es que eso era solo ellos. No, 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 esperemos un momento y no vaya a ser que entre alguno de nosotros pueda pasar este tipo de cosas. Este tipo de oración no es otra que querer encumbrarse y alardear. Es tratar de engañar a Elohim. Por eso Yeshua dijo que ellos y sus oraciones eran hipócritas. Por eso les resultaban repugnantes. Así que si reflexionamos, muchas veces hay que reflexionar si en algún momento nuestras oraciones han tenido esa postura. Si en algún momento que nos ha tocado orar en público, uy, no, ¿cómo voy a orar? ¿Qué palabras voy a usar? Para que, uy, digan, uy, ese sí ora, ella sí ora, uy, qué palabras tan bonitas que usa para la oración, uy, qué elocuencia. ¿Cuántas veces también podríamos albergar motivaciones incorrectas en el momento que nos toca orar, especialmente en público? Por ejemplo, cuando oramos en las reuniones, en la Keilah, en la congregación, hermanos, va a hacer tal oración, hermana, ayúdenos con esta parte, hermanito, por favor, estas plegarias, estas bendiciones que hay que hacer. Entonces, cuando nos toca de pronto hacer ese tipo de reuniones, de oraciones dentro de nuestras reuniones, ¿será que le hablamos directo y claramente a Elohim desde nuestras necesidades? ¿O esa oración a veces está como camuflajeada? Ay, no, yo no voy a orarle ahora aquí en público a Elohim sobre mis necesidades, mis angustias y mis debilidades o errores. Tengo que hacer una oración general y con unas palabras muy elocuentes, ¿no? A veces se toman este tipo de posturas. Entonces, ¿será que le hablamos a Elohim sobre nuestras verdaderas dificultades o nuestra corrupción? ¿Será que le hablamos de corazón y le pedimos que nos guíe? Pero a veces, ¿qué sucede? En vez de eso, se pronuncian palabras floridas y soltamos alabanzas y algunas salen vacías. Si es que no estamos, si es que a veces no se recitan salmos dentro de las mismas oraciones o palabras, textos para adornar en público lo que se le está queriendo orar al Padre Eterno. Pero a veces esto está más de pantalla que en sentido. Y ninguno de los presentes, por eso estamos teniendo este tipo de capacitación, ninguno de los presentes podemos entrar en este tipo de errores, porque vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo. Hay que interceder desde como somos, desde lo natural, desde la intimidad, como hemos sido con el Padre Eterno. Padre, sé que de pronto he cometido estas fallas, sé que he sido siervo inútil, pero aquí estamos queriendo tener fortaleza para también así poder orar por los nuestros, para que ayudes a tu pueblo. Pero a veces se pierde ese sentido real. Entonces, en vez de eso, a veces palabras muy bonitas, muy elocuentes, y se adornan con salmos, con textos ya aprendidos de las escrituras. Uy, ese cómo sabe de Biblia, todos los textos que dice de memoria. Entonces creemos que alguien que ha memorizado más escritura y puede hablar con más elocuencia, ora mejor. Ay, no es que ese ora mejor, es que ese ora más bonito, es que ese tiene más parlamento para orarle al Padre Eterno.
Ay, no, yo casi no sé expresármele a Elohim. Cuidado con esta postura, amados. También pensamos que mientras más a menudo hacemos nuestra vigilia matutina y nuestras oraciones vespertinas, además de orar antes de cada comida y darle las gracias a Elohim y después de comer, y cuanto más tiempo dediquemos a estas cosas, a veces se entra en un error. Ay, no, entonces soy el más espiritual y soy el más devoto. Ojo que esto no se raye entre nosotros. Ay, yo soy el que más oro, el que más hago tefilá, el que más hago bendiciones. Pensamos que orar de esta manera se acerca más a la voluntad del Padre. Pero de hecho, orar de esa manera no es compartir nuestro corazón, nuestra sinceridad, la honestidad que debe haber en nuestros corazones con el Padre Eterno, y no le estaríamos adorando de verdad. Y tenga muy en cuenta esta palabra. En las oraciones tú debes adorar de verdad. Por el contrario, a veces se trata de aferrarse a nuestros propios motivos y metas con el fin de mostrar a los demás lo grande que es nuestra búsqueda, con intención de presumir. Orar de esa manera es simplemente hacerlo de memoria, seguir unos pasos ya aprendidos, mecánicos. Orar de esa manera se nos vuelve ya ahora sí un rito religioso, vacío, vano. Es simplemente ser algo muy superficial delante del Padre. ¿Y qué gano con ganar posición, respeto y elocuencia delante del pueblo del Eterno? ¿Qué gano con que digan, ay, fulanita, mira cómo ora? Uy, es que fulanita así para la oración no le gana a nadie. Fulanito, mejor dicho, se la pasa de rodilla 24/7. Y su vida de verdad delante del Padre, ¿cómo está? Verdaderamente eso que tiene que sacar de verdad para que haya esa corrección del rúa que tiene que hacer en nuestras vidas. Ay, no tengo que orar así para que vean, y hago despliegues de oraciones. Pero tu vida, el fruto, mis amados, el fruto, apunte eso, el fruto, el testimonio de vida. Puede que no tenga yo muchas palabras, puede ser que tenga yo las palabras más cortas para expresarme al Padre Eterno. Puede ser que yo sea escaso, que haya pasado a duras penas por algunos cursos de la primaria o algunos del bachillerato. No tiene nada que ver eso. Ay, es que para orar y referirme tengo pues que haber tenido pergaminos. No, de ninguna manera. ¿Qué necesitamos delante del Padre? Sinceridad y honestidad. Señor, ayuda a fulano y perencejo y esto y lo otro, y mira esta falta y este pecado y esta situación. ¿Y tu vida cómo está? ¿Ya organizaste tu vida para que puedas salir en público verdaderamente a poder interceder, a poder meter mano? Es que interceder, orar en la comunidad del pueblo de Israel es meter mano por el otro, amados. Es que tú dices, Padre Eterno, me siento que estoy bien delante de ti, estoy en chalón delante de ti y quiero meter mano por fulanito, quiero meter mano por fulanita. Por favor, eterno y poderoso Elohim, ayuda a fulano, a sutano, ayuda a este hogar, ayuda a este matrimonio, ayuda a este niño, ayuda por esta enfermedad. Y las enfermedades internas, las enfermedades espirituales, ¿qué hacemos con ellas? A veces se ora muy bonito, se da una fachada muy bonita, amados hermanos. Pero primero vea, honestidad y sinceridad con el Padre, porque no puede ser de otra manera. Así que es simplemente ser superficiales delante de Elohim, sería muy fácil de ser. Tratar de engañar a Elohim, esto ustedes y yo lo sabemos que esto repele al Padre Eterno. Miremos lo que dice Juan el capítulo 4. Yo se los leo. Juan el capítulo 4. Les voy a tomar desde el verso 22 para que lo tomen nota y lo tengan presente, amados. Hermanita Wilsa levantó la mano. Sí, pastor. Bien pueda, mi hermanita. Esta enseñanza que nos acabas de dar, nosotros los que venimos retornando, venimos saliendo de las iglesias cristianas, estábamos muy enseñados a este tipo de oraciones, este tipo de
de oratorias, en las cuales siempre se nos pedía que cuando nos paráramos a orar ante el púlpito, teníamos que hacer una oración máxima de 40 minutos, donde ya lo último hacíamos vanas repeticiones para poder continuar el tiempo que se nos pedía orar. Excelente, excelente reflexión, mi hermanita Wilson. Ahora, cuando estamos en Raíces Hebreas, conocemos, aunque ya lo hemos escuchado anteriormente cuando estábamos en la iglesia cristiana, pero sin embargo nos dejábamos guiar mucho y por nuestros pastores. Más que la palabra, le damos más fuerza a la enseñanza del pastor que directamente a lo que hablaba la palabra, porque Mateo ya lo sabíamos, cuando oren no hagan como los hipócritas, como la gente de otras Amén. naciones. Amén. Sin embargo, seguíamos más la enseñanza del pastor que lo que decía nuestro verdadero pastor Yeshua. Amén. Se Ahora agradaba más a los hombres que a Elohim. Total. Y ahora cuando estamos retornando a nuestro inicio, a seguir realmente la Torá, a Yeshua en sus enseñanzas, estamos, de hecho, cuando me has dicho que ore en la iglesia, cuando me dicen la quejilá, me dices, hermanita Wilsa, haz tú la oración, yo siento que hay veces me bloqueo porque yo estaba enseñada a venir, yo venía de una iglesia, la Bethesda, donde la oración todas son de reprender. Mucha guerra espiritual. Total, eso los amarrábamos, los soltábamos y al otro día volvíamos y los cogíamos y los amarramos y los soltábamos. Así es. Entonces, ahorita, cuando me has dicho en la que la hermanita Wilsa, oré por las ofrendas, yo Amén. digo, no van a repeticiones, no, yo salgo y digo, Padre, gracias por la bendición que nos has dado, pero trato de ser muy, muy corta, pero aún siento que me hace falta el respeto cuando me das el honor de pararme a orar por las ofrendas. Y lo que acabas de decir es como si me dijeras, hermanita Wilsa, esto está para ti. Amén, Baruch Hashem. Hermanito Luis Enrique levantó la mano. Sí, mi pastor, o sea, es tremendo la enseñanza, pues porque muchas veces, o sea, el ser intercesor de oración es de mucha responsabilidad y de honestidad, ¿no? Como lo decía nuestro Adón. ¿Por qué? Porque aún muchas veces, cuando estamos hablando del tiempo que estábamos en las otras iglesias, ¿cierto? Sistema tradicional religioso. Se oraba por todo mundo y por todo, ¿cierto? Sí. Y una frase muy popular es, Señor, si es tu voluntad, que se haga tal cosa. Ajá. ¿Ya? Y entonces embarcamos a Dios en unas irresponsabilidades. Así era, claro, así era. Y lo más delicado, por ejemplo, lo que muchas veces las personas no entienden es que cuando yo estoy orando por otra persona, mi estado de conexión con el Eterno, mi estado de santidad, influye mucho en la oración. 100%. ¿Ya? Influye mucho en 100%. eso porque es que, aún como el Eterno dice, los requerimientos de uno no tocar un cadáver porque se impurifica, ¿cierto? Ajá. Entonces, así mismo cuando uno comparte escenario o con una persona que no está bien, eso también puede traer contaminación a la vida de uno. Por supuesto, claro que sí. También cuando, por ejemplo, si uno está orando por alguien y uno está muy enfermo y está tocando a esa persona, ¿qué le está transmitiendo también uno a esa persona? No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, es como dice, la honestidad, ser uno honesto. No, en estos momentos no puedo orar contigo, por ti. Y lo que se hablaba hace 8 días, que se decía, o sea, no por todo se puede orar. Así es. Porque a mí me ha pasado, mi pastor, que yo he estado en ocasiones donde he querido orar por personas y hablarle a ciertas personas del Eterno, y es como si el Rúa me dijera, no, por esa persona no puedes orar. A mí me ha pasado también. Y ahora les cuento, me acuerdan para contarles un testimonio. Entonces, eso, el pertenecer a un grupo de intercesión no es así como tan
Es de mucha responsabilidad, de mucha Amén, amén. Principales puntos, sinceridad y honestidad delante del Padre. Amén. Excelente, mi hermanito Luis Enrique. Hermanita Ana, ¿iba a hacer algún aporte? Sí, pastor, por lo menos nosotros estamos allí escuchando, ¿no? Pero nosotros no intercedemos por liberación ni por nada, porque para una liberación de otra persona tú tienes que estar muy preparado, tú tienes que caminar mucho en santidad para tú interceder por una persona por liberación, porque es algo muy estricto, una liberación para otra persona y todo, ¿no? Nosotros, o sea, orar por las personas, por necesidades, cosas así, ¿no? Pero por interceder de cosas ya de liberación, eso no. Porque eso tiene que estar bien preparado y una persona bien preparada para hacer eso y caminar muy en santidad para hacer eso, ¿no? Y orar lo que el Rúa te vaya poniendo en tu corazón, lo que el Rúa te vaya llevando, y eso es lo que orar, porque para eso tiene que tener una responsabilidad. Amén. Claro que sí, así es, mi hermanita. Para eso es esto que estamos haciendo. Como ustedes vieron, el grupito lo fuimos abriendo y fuimos añadiendo las personitas, cada uno de ustedes. Créame que ha sido con dirección del Padre. Y de una no se hizo, bueno, ya está el grupo, listo, hermanos, agárrense pues a orar como locos y como puedan, ayunen y no puede ser. ¿Por qué? Porque todo en este camino es diferente y sé que como muchos o la mayoría venimos de ese sistema tradicional donde veníamos de unas posturas tan diferentes, en unos conceptos a veces como tan erróneos y ese tipo de conceptos que como que, ay, no, pues después de que yo pueda orar y después de que salieron mis lágrimas, entonces ya esto ya fue escuchado y Elohim obra. Y entonces, no. Aquí la claridad que tenemos que tener es esa. Estoy en condición para verdaderamente hacer una oración, hacer una tefilá, hacer una intercesión. Ahora, cada uno de los que está aquí presentes, amados, son personitas que vienen dando fruto delante del Padre Eterno. Claro, podrán haber situaciones, todavía ciertas falencias que ustedes están en el proceso, pero si Elohim los ha seleccionado es porque en ustedes ha habido sinceridad delante del Padre Eterno. Que eso solo lo sabe usted y él, no lo podré saber yo, porque yo no he estado con ninguno de ustedes en su intimidad con el Padre, solo ha estado usted y él. Pero por eso ustedes, el Padre Eterno, los ha puesto en mi corazón para hacer este grupo de honra, para interceder por su pueblo. Nos toca así estar muy cautelosos, amados, muy pendientes de nuestra vida, muy pendientes de nuestros actos, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo actuamos, la congruencia en todas las áreas. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te paras delante del Padre, hacer una intersección, hacer una oración, a que tu palabra sea elevada para que sea escuchada en los shamaín, tiene que ir sazonada con sinceridad y honestidad. Dice Juan 4, ya le doy la palabra a la hermanita Gloria. Dice Juan 4, el capítulo 4, verso 22. Mire esto que viene. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Quién está hablando? Yeshua, ya lo sabemos. Conocemos muy bien este pasaje. Porque la salvación procede de los judíos. Pero viene un tiempo, escuche esto, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué? En verdad. En verdad. Dice que vendrá ese tiempo. Quiere decir que se presentaba mucho esto que estamos hablando, hermano. Mucho el orar para que me vean, el voy a orar aquí, voy a orar allá, pero su vida interna, su vida familiar, su vida hecha un caos. Pero va a llegar ese momento en que esos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca. ¿A quiénes son los que busca el Padre? A estos, a los que son así, ¿cómo? Que hablan la verdad, que lo hacen de verdad, en espíritu y en verdad. Elohim es espíritu, amados, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad.
Entonces, cuando tú te levantas delante del Padre a hacer una tefilá, o cuando estás de rodillas, cuando estás postrado, tienes que sentir tu ambiente, el ambiente espiritual, y tiene que haber sinceridad en tus palabras, en tu postura, en tu accionar. Debe haber sinceridad delante del Padre. La palabra adorar, que quiero que le hagamos un zoom aquí, viene de la palabra hebrea abad, A, B de bueno, A de avión, D de dedo, abad, que traduce trabajar. Y en gran parte de los textos bíblicos donde usted en su Biblia en español le dice adorar o adoraron o deja ir a mi pueblo para que me adore, en el escrito hebreo como tal aparece la palabra abad. Y esta palabra, mira lo que traduce: trabajar en todo sentido, servir, ojo a esta palabra, servir, arar, cultivar, y llévelo todas estas palabras al término espiritual, esclavizar, o sea que cuando tú trabajas pues te esclaviza, o sea que te haces siervo, adorar, arar, desempeñar, ejercer, honrar, labrar, ministrar, servidumbre, servicio, siervo, sujetar, trabajador y trabajar. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra adoración o adorar en nuestro idioma español? Pero cuando vamos a buscar esos textos donde hablaba de que deje mi pueblo ir a adorar, deje ir a mi pueblo para que me adore, o cuando hagan este altar me van a adorar, ¿por qué el hebreo nos lleva a este tipo de significados? Como de servir, de arar, de cultivar, de ser siervo, de desempeñar, ejercer, honra, labrar, ministrar. Esta palabra tiene una conexión porque en otras partes de las escrituras donde también habla adorar, ya no nos encontramos con la palabra abad, sino con la palabra shachá, S-H-A, de kilo, J-A, shachá, que esta significa postrarse en honor a Dios, a Elohim. Dice adorar, arrodillarse, bajar, o sea, bajarse. Culto, dar culto, encorvarse, humillarse, inclinarse, postrarse, rendir reverencia. Ya en otras partes de las escrituras encontramos esta palabra adorar, y cuando la buscamos en la palabra que está traducida ahí en el hebreo, pues encontramos que es la palabra shachach. Pero estas dos palabras en su raíz están conectadas. Entonces, ese adorar tiene que ver como que yo saber que soy ese siervo de ese Elohim, de que yo aro, sirvo, cultivo, ministro, hago parte de la servidumbre, soy ese siervo trabajador. Pero ¿en qué trabajo? ¿En qué le trabajo al Padre? Y también me conecta con esto de adorar, arrodillarme, inclinarme, encorvar. Elohim es el Adón de la creación. Así que cuando los seres creados oran ante el Creador, deben tener un corazón reverente y adorarlo con sinceridad. Aceptar su examen. Señor, sé que he sido esto, sé que he hecho esto. Dice Rachaúl, examínese a sí mismo antes de beber de la copa y de comer del pan. Y decirle a Elohim lo que hay en nuestro corazón, lo que es real, sincero. Solo este tipo de oración le causa alegría a Yuhei Bajei. Tomemos Lucas el capítulo 6 para adornar esto que estamos hablando, darle soporte. Lucas capítulo 6 para que me entienda lo que estamos hablando. Verso 39. Le leo del 39 al 42 para que me preste mucha atención, amados. Amén. Entonces les dijo, Lucas 6, 39 al 42. Entonces les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro,
pero consumada la instrucción, cada uno será como su maestro. O sea que hay que dar ejemplo, y yo un día fui discípulo, ahora soy maestro y hago discípulos, y cada uno de esos discípulos el día de mañana deben ser maestros para que también hagan más discípulos. Fue la gran comisión que le entregó a sus propios talmidín, ir por todo el mundo y hacer talmidín, discípulos entre las naciones, el que crea. Amén. Entonces sigue diciendo, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, cuando no miras la viga en tu ojo? Hipócrita, con signos de admiración. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien. Ahí sí podrás ver bien para poder sacar la paja de tu hermano de su ojo. Esto que estamos hablando de adorar, de ser siervos del Eterno, como esos adoradores, como esos que trabajan. Entonces estamos viendo que en algunas partes de las escrituras adorar es ser ese trabajador del reino, ese siervo del reino. Pero ¿desde qué postura? Desde estar postrados, desde adorar, desde arrodillarnos. ¿Cómo llegamos a esto? Amados, tenemos que llegar a un nivel de madurez espiritual. Cualquiera no puede estar en toda la categoría de hacer tefilá, intercesión, ayuno, vigilia, porque todos no están en el nivel de maduración. Se paró Jesús ante el campo y dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dijo, yo veo el campo listo para la siega. ¿Y dónde están los obreros? No estaban esos labradores, esos servidores, esos que tenían que recoger. ¿Qué faltaba? ¿Qué falta en este tiempo? Sinceridad delante del Padre. Pero cuando tú vas elevando ese nivel de sinceridad, honestidad, sabes desnudarte delante del oír, vas alcanzando un grado de madurez, porque la madurez va de la mano, viene de la misma raíz con esto que estamos hablando. ¿De qué raíz? De adorador. Tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Tales servidores, tales trabajadores que le sirvan en espíritu y en verdad. ¿Cómo se necesita esto? Va a llegar el tiempo en que habrán esos verdaderos adoradores, esos verdaderos servidores en espíritu. ¿Por qué dice de ese tiempo? El tiempo es lo que hace que se maduren las cosechas. El tiempo tuyo en este camino es lo que hace que crezcas espiritualmente. Así que tú posiblemente estás entrando en un nivel de madurez espiritual donde puedes ver las cosas con mejor claridad, que cuando lees las escrituras tienes mejor claridad, que cuando haces tus oraciones con el Padre, posiblemente gran parte de esto que te estoy hablando ya lo venías ejecutando. ¿Por qué? Porque has ido entrando en un grado de madurez. ¿Y qué tiene que ver la madurez con los adoradores que está buscando el Padre en espíritu y en verdad? Pues es sencillo. Es una palabra que en el hebreo es la palabra kelach y está conectada con esta palabra chajá que la pronunciamos ahora y nos lleva a saber que es algo que está completo. Entonces, para tú ser ese orador, ese intercesor, debes estar completo en muchas áreas de tu vida. No te des látigo, porque también a veces rayamos en eso. Ay, no, es que yo no soy digno. Ay, no, es que yo no soy capaz. Si tú estás aquí en este grupo es porque ya has ido escalando un nivel de madurez y has ido escalando esa sinceridad y honestidad con el Padre. Recuerda que cuando Yeshua vio a un verdadero israelita, el israelita no dijo, ay, no, yo no soy digno de esas palabras que usted está diciendo. Él dijo, ¿de dónde me conoces? Sí, yo soy así, ¿de dónde me conoces? Pero ¿cómo hago esta diferencia entre lo primero que leímos? Ay, yo soy esto y oro de esta manera porque me vean, a verdaderamente que en la intimidad yo he ido alcanzando un grado de madurez al punto de que el Padre hoy me está sacando en público.
para que pueda interceder por su pueblo, por sus hijos, por hogares, por enfermedades, por situaciones. Y esta palabra de madurez tiene que ver con la palabra cum, que es levantarse, acondicionar, afirmar, alzar, armar, cambiar, caminar, confirmar, cumplir, despertar, duradero, durar, ejecutar, elevar, enderezar, erguir. Los que van alcanzando ese grado de madurez espiritual porque ha habido esa sinceridad y honestidad, van cumpliendo con cada uno de estos sinónimos que le estoy nombrando. Resistir, restaurar, seguir, subir, subsistir, ceder, suscitar, sustentar, venir. Orar, amados hermanos, orar, tener este privilegio de ya esta oración de segundo nivel, porque la primera oración es la que haces por ti, ¿no? Padre, me confieso delante de ti, tengo esta postura, ayúdame en esta situación, quiero cambiar este mal genio, quiero cambiar que la mentira, y esas primeras oraciones que se hacen. Ya la segunda oración es, usted lo hizo muy bien, fue sincero cuando tuviste que hablar de ti mismo delante del Padre, fuiste sincero cuando te tenías que examinar a ti mismo, porque es muy fácil que vengan y te digan, mira, estos son tus errores, esto es lo que debes de cambiar, esto es lo que debes de quitar. Entonces usted va del Padre a su intimidad y le dice, ay sí, Padre, quítame esto, ay sí, Padre. ¿Por qué? Porque ya te lo dijeron. Pero cuando fuiste al Padre, pudiste hacerte un examen, un análisis, y pudiste decir, Padre, confieso esto, confieso este pecado, confieso esta falta, confieso que no he podido con esta situación, con esta postura, con este ego, con el mal genio, con la ira, con la falta de palabra, con el desamor, con el maltrato de pronto a los hijos o la mala relación con el esposo, con la esposa. Entonces, parece ser que has tenido una buena relación de honestidad e intimidad con el Padre, al punto de que Él nos va elevando, Él nos va llevando a otro nivel, amados. Tengan muy presente que orar a este segundo nivel, no al primero, a este segundo nivel, es atar y desatar en el cielo y en la tierra. Mira que el Padre Eterno te está trayendo a un segundo nivel y te está entregando cobertura especial por medio del Ruach HaKodesh, para que como tú has sido sincero contigo mismo, entonces tienes peso en los Shamaim. He ahí un verdadero israelita, he ahí una verdadera israelita. Entonces lo que ese israelita habla al Padre, en los Shamaim resuena y en la tierra resuena. Entonces por medio de esta oración, por medio de esta intersección, el Padre Eterno nos da para poder atar y desatar. Atar y desatar. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque ya el Padre Eterno otorgó credenciales. Vea, lo que diga Julanito, por favor, rapidito. Porque saben que no estás buscando tus propios intereses, porque saben que no eres una persona deshonesta, porque saben que eres una persona sincera. ¿A dónde saben eso? Allá arriba. Te hiciste ver allá arriba por sincero y honesto, por ser claro, por confesar ante el Padre, por tener esa postura de ese publicano que cuando se paró de ahí, dice las Escrituras, que fue justificado. Es el proceso en el cual el Padre Eterno nos va llevando y nos va elevando, amados hermanos. Y posiblemente tú estarás diciendo ahí adentro, uy, pero todavía me falta corregir esto, todavía me falta corregir aquello. Sí, pero posiblemente es mucho más lo que ya has corregido, lo que ya has cambiado, lo que has soltado. Y el Padre Eterno te está empezando a recompensar en público. Amén. Amén. Hermana Gloria tiene la mano levantada. Gracias, pastor. Escuchando la enseñanza, pues no sé, se me viene como una pregunta o una duda, no sé por qué. Obviamente las oraciones, al ir conociendo la Torá,
pues cambian radicalmente a la postura que ya traíamos anteriormente. Entonces, mi duda o mi inquietud es, por ejemplo, cuando uno pues, obviamente la intersección es a lo que estamos llamados a hacer, pero también no hay que tener en cuenta, por decir algo, si le pasa, si vamos a orar por algún hermano o algo que está viendo alguna situación, es como, no sé, o sea, no, la oración debe de ser ¿cómo me hago entender? O sea, porque el Eterno siempre permite situaciones en la vida de uno, sea para probarlo, o sea para formarlo, por disciplina. Entonces, si el hermanito, un ejemplo, está pasando una situación económica difícil porque el Eterno le está formando en esa parte porque tal vez no ha tenido disciplina, entonces la intercesión hay que saber interceder por esa situación. Pues, Claro, claro que sí, mi hermana. Por eso mire cómo vamos pidiendo en los puntos. Que hay una base principal en la oración y es buscar siempre cuál es la voluntad del Padre sobre X situación por la cual se va a orar. Amados, hay enfermedades. bueno, la enfermedad. Hay enfermedades que son, gran parte de ellas son reprensiones, gran parte, no estoy hablando de todas, pero sí gran parte de ellas son reprensiones por malas acciones o malos actos. Entonces es un correctivo de parte del Padre. Está sacudiendo esa familia. Sacúdanse, están mal. Pero ¿dónde está el error? Cuando llega la enfermedad de gravedad, cuando está el conflicto y ay, la persona se va a morir y corramos con ella para el hospital. Claro, todo eso hay que hacerlo normalmente, pero hay un grado donde se pierde la cordura y se queda totalmente en las emociones. ¿Cómo así, pastor? Claro, ustedes que son sabios y entendidos, padre, listo, la familia está alborotada y está sucediendo esto y está en la vida o la muerte. Padre, ¿qué está pasando aquí? Muéstrame, direccióname, ponme el sentir. Porque si es una reprensión por una falta cometida, y recuerda lo que hablaba ahora al inicio, orar, interceder es meter mano por el otro. Y si es una reprensión, una prueba para X, para Y, y usted mete mano sin saber, sin el conocimiento previo, sin estas pautas que estamos viendo y tomando, listo, hay que tener la postura correcta. Bueno, Padre Eterno, esta situación, tú eres el único que da vida, tú eres el creador de estos cuerpos. Esta persona, este familiar, mi hijo, mi esposa, mi esposo, tiene esta enfermedad, Padre Eterno. Por favor, que su alma, su vida esté en tus manos y permíteme entender cuál es la intersección que hay que hacer. Si hay que hacer intersección por sanidad o si hay que hacer intersección por perdón de pecados. ¿Cuántas veces el mismo Yeshua sanando, que les dijo, vete, has sido sano? En algunos les dijo eso, pero a la mayoría, ¿qué les dijo? Vete, tus qué. Los pecados. Entonces yo tengo que ser, amado, vea, entendidos. Gran parte de las enfermedades, vuelvo y digo, no generalizo, pero gran parte, si usted es un israelita que viene caminando esto, lo otro, gran parte de a veces enfermedades y situaciones que llegan porque el Elohim está moviendo esa zona de confort. Está, vea, tóquese que está mal, no está siendo honesto, está fallando, está pecando en esto, está transgrediendo este mandamiento. Y como Elohim le ha hablado a la persona por un lado, por otro, y no quiso entender, entonces nos toca esta. Entonces, claro, sacude las simientes. En otras ocasiones toca el bolsillo, amados. Entonces, esa escasez económica, ese conflicto económico, vea, me echaron del trabajo y ahora qué me voy a poner a hacer, y yo es que en raíces hebreas y guardando chaval, y vea, me echaron del trabajo, o en el trabajo el jefe me la tiene montada, o tal trabajador me la tiene montada. Que se examine la persona a sí mismo. Bueno, Padre, por favor, permíteme saber cómo entro en esta situación, cómo intercedo, cómo debo orar.
Y por eso el Padre Eterno nos va a ir llevando en todas estas pautas, en todas estas guías. Claro, si usted se recuerda cómo oraba usted antes y cómo se convocaban a esas oraciones, a esas enfermedades. Vamos a ir a orar por fulano, por fulana que ya está en su lecho de muerte. Y en muchos de esos lugares se formaban que algarabías de oración. Ay, y padre, que esto, y cada uno pues queriendo interceder a su forma y a su manera. Y algunos que otros, claro, milagros se han visto. Pero como le decía yo en estos días a un hermano, en esta semana, ¿será que solo en la denominación que tú estás has visto milagros? ¿Y será que las otras denominaciones no han hecho milagros? ¿Y será que la Iglesia Católica no han visto milagros? ¿Y será que personas que ni siquiera están en ninguna denominación han visto milagros? ¿Qué dicen ustedes? Todos han visto milagros. Exactamente, exactamente. Pero si podemos aprender los principios del reino, si podemos aprender cuál es el interés de nuestro amado Elohim por la humanidad, por la sociedad, si el Padre Eterno nos permite en su voluntad y no en nuestros gustos, deseos y placeres, activar sus dones en nosotros, ese don de discernimiento de espíritu, amados. Un intercesor, un orador, tiene que clamar mucho para que este don del discernimiento de espíritu se active en usted, para que cuando suceda este tipo de situaciones, el Rúa te hace entender, el Rúa te hace saber, el Rúa te hace saber si te puedes angustiar, si no te vas a angustiar, si vas a estar tranquilo, si él va a orar, si él no va a orar, y cuál es la oración que verdaderamente se necesita en ese momento, porque él te está dando créditos, credenciales ante los Shamaín en la tierra para que tú puedas meter mano, para que puedas interceder, para que puedas orar los unos por los otros, pero todo dentro del orden del reino, todo dentro del orden del reino, hermanita Gloria. No sé si te quedó un poco claro. Pastor, ¿puedo decir otra cosita? Claro que sí, dale. Nosotros tenemos digamos, el manual de enseñanza para interceder, que es la misma Torá. Los Amén. pasajes que de Nehemías 9, de Daniel 9 y de Esdras 9 son pasajes supremamente, las oraciones que hizo el rey Salomón, las que hacía David, los salmos, ahí está muy claro también la forma de cómo tenemos que empezar y cómo nos tenemos que acercar ante el Padre. Total. No tenemos que inventarnos nada, ahí está todo. Exacto. Y si tú miras este ejemplo que estás colocando, mi hermana, Esdras, Nehemías, el mismo Daniel, cuando hicieron sus oraciones principales, que son las que están demarcadas principalmente en sus escritos, número 1, oraban por el pueblo. Y número 2, se metían en esa oración del pueblo. Padre, perdona nuestra transgresión, perdona nuestro pecado, perdona nuestra iniquidad, perdona porque te hemos fallado en esto. Posiblemente el profeta en ese momento no había cometido esas faltas, pero como hacía parte de esa cajal, de ese pueblo, de toda esa comunidad, tenía que sentir, es que hay que sentir, por eso en espíritu y en verdad. Si tú haces oración, intersección en espíritu, te conectas con el dolor ajeno, te conectas con la necesidad, con esa falta, con esa falencia ajena de tu prójimo. Y recuerda que cuando hablamos principalmente de tu prójimo, como lo dice las escrituras, primeramente el pueblo y luego vas dando cobertura ya en otros niveles y otras instancias. Amén. Amén. Hermanita Daisy levantó la mano. Sí, pastor, pues yo al respecto de todo lo que se está hablando, una cosa que he tenido muy clara y la ha enfatizado mucho usted y el pastor Diego Higuita, es que nosotros debemos orar por nuestro pueblo siempre en plural, siempre orando por nuestros hermanos, los pecados, o sea, no solo orar por mí, sino todos nuestros hermanos de las raíces hebreas. Amén. Pero todo el pueblo de Israel. Exacto, que sea lo primordial, pero a mí me ha pasado algo muy, no sé si cómo lo estaría haciendo, y esa es la pregunta que le quiero hacer. Aquí viene al frente de mi casa
aquí pues usted no sé si ha visto, yo tengo un ventanal grande y al frente hay una señora que vende fritanga y ella me he dado cuenta que tiene cáncer y a mí me inspira esa señora mucho pesar. Yo la veo a ella ya con esa, se pone acá porque ya le están haciendo las quimioterapias y yo en las mañanas cuando me arrodillo, yo le sé el nombre porque yo a esa señora hasta poco la trato. Yo aquí casi con la gente pues estoy como en mi punto y no hablo casi con ellas. Pero a mí me produce algo ella de orar, pedir por ella, pero no sé cómo orar. Yo solamente en mi oración digo, Padre, llénala de chalón y cumple tu propósito en la vida de ella. Porque como no sé en sí qué pasa por ella, ni amistad tengo con ella, solo que me produce como misericordia la situación que está pasando. Entonces, no sé esa oración. Yo pienso que ahí tiene que haber un propósito, ¿no? Y lo mismo el tío de mis hijos, el papá el hermano del papá de mis hijos también está en estos momentos en la clínica, problemas del corazón. Y también me pasa lo mismo, me da mucho pesar verlo en esa situación y la oración que hago es eso, cumple tu propósito en ellos y en su familia, en su esposa, en los que están alrededor de él, porque no veo más cómo orar, porque no sé qué propósito tiene el Padre ahí, si lo está moldeando, si está formándolo, bueno, él solamente lo sabe, entonces Este no tipo de sé la oración oraciones, como... este tipo de oraciones, mi hermana, llevan un enfoque principal y casi que único. Un ejemplo, Señor, por favor, esta personita, y la personita se sanó, pero nunca buscó de Elohim. ¿Qué le gana o de qué le sirve al hombre ganar el mundo y su alma? Entonces, este tipo de oraciones que obviamente se presentan y es normal porque entra ese principio de que nos dolemos por nuestro prójimo y es, Padre eterno, que su alma no se pierda, ten misericordia de su alma, que el propósito de todo lo que tú deseas a tu pueblo, ábrele la puerta a esa alma, injértala en el olivo natural, sin pensar en su enfermedad ni su cuerpo. Vamos es por el alma, porque ¿qué le gana a esa persona? Sanarse y nunca quiso buscar del Padre Eterno, como a muchos también les ha pasado. Sí, vamos, nosotros, el interés nuestro es como lo leíamos ahora en las escrituras. ¿Cuál es el interés nuestro? El reino de Elohim y su justicia. El reino de Elohim y su justicia. Señor, esta persona está abatida ahora terrenalmente en su carne, tiene una enfermedad, solo tú sabes qué ha sucedido, pero Señor, ten misericordia de su alma. Si en algo por ahí, alguito hay de donde esa persona se pueda salvar, que la luz de tu Torah llegue a la vida de esa persona. Y ese es como el enfoque. ¿Listo, mis amados? Ok, gracias, pastor. Hermano Luis Enrique, para terminar, que ya nos extendimos un poquito. Tienes la mano levantada y vas a decir algo. Sí, mi pastor, ahí con esto muchas veces nuestros tipos de oraciones, ¿no? Ante el Padre. O sea, algo que me pasó a mí en lo personal y me sentí como muy reargüido hace unos años antes cuando aún todavía no había llegado a Torah, ¿cierto? Precisamente estaba o sea, todavía tengo sobrepeso, pero anteriormente estaba muchísimo mayor. Estaba casi en los 120 kilos, entonces una obesidad pero impresionante. Entonces me citaron a unos exámenes médicos laborales y por mi trabajo yo no puedo tener sobrepeso porque no paso apto para trabajar en alturas. Pero en todo caso era que cuando yo estaba ahí en esa sala de espera para los exámenes médicos, empecé a orar, ¿ya? Y empecé a decirle, Padre Señor, que haya gracia, ten misericordia de mí, que haya gracia ante el médico para que pueda pasar a los exámenes laborales. Entonces, la demora fue yo haberle dicho eso, ¿cierto? Y cuando era esa voz del rudo que me decía, ¿a usted no le da vergüenza? ¿Por qué no cuida su cuerpo? ¿Por qué no cuida su cuerpo? Que es el templo del Espíritu Santo. Qué buen ejemplo. Y ahorita sí viene a decirle al Padre, dame gracia para que yo pase. O sea, no sos ni descarado al decirle al Padre, dame la gracia cuando tú mismo no te cuidas. ¿Ya? Entonces, y muchas veces nuestras oraciones son así, o sea, somos irresponsables con nosotros mismos y queremos que el Eterno haga de todo, pues, para bien. Es como también un día me llamaron y me pidieron oración
Me dijeron, ay, Enrique, por favor, porque me ayude a orar por fulano y tal, para que el Eterno lo guarde. Y dije, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que hay enfrentamientos. Y entonces resulta que esta persona estaba en una zona cocalera donde se fue a procesar droga, se fue a hacer todo eso. Y la oración era para que el Padre Eterno lo guardara de cualquier contratiempo. Entonces yo decía, no, yo no puedo orar por eso, ¿no? Figúrese. Porque la persona no cayó allá como de sorpresa, ay, no sabía dónde lo llevaron, nada de eso, sino que fue una persona consciente de dónde iba a estar. Imagínense. Son ejemplos muy buenos. Excelente, mi hermano. Súper. Baruch Hashem. Bendito nuestro Padre Eterno, amados. Espero de que el Padre Eterno nos haya pues ministrado hoy la vida con esto que nos está permitiendo aprender para que nuestras oraciones cada vez más delante del Padre pues tengan mejor efecto, porque también hemos sabido de que a veces se ora y a veces como que fácilmente no se tiene o no se consigue una respuesta, ¿verdad? A veces como que decimos, pero será que es que Elohim no me escucha, pero sí será la voluntad, pero no sé, porque a veces nos falta, como decía ahora nuestra hermanita Gloria, las respuestas de cómo orar y cómo interceder están en las escrituras. Todo está en la palabra. Es salirnos más de ese intelecto humano, irnos más a las escrituras, más a la Torá, donde están las pautas de todo como buen principio de vida para cada uno de nosotros, amados. Amén. Listo, vamos a suspender ya la grabación. Te voy a contar el testimonio.